Mi propuesta de investigación tiene como título Aplicación de la pragmalingüística al proceso verbal de responsabilidad fiscal que adelantan las Contralorías. La razón por la cual es importante este trabajo es porque los operadores del proceso desconocen los lineamientos teóricos de la pragmalingüística y en razón a esto los procesos verbales que se adelantan en la Contraloría han sido realmente ineficientes para los propósitos que la ley los contempló. La responsabilidad fiscal y el mismo proceso de responsabilidad fiscal tiene una normatividad propia que se desprende de la misma Constitución de 1991. Tenemos la ley 142 del 93, posteriormente la ley 610 de 2000, después la ley 1474 o Estatuto Anticorrupción, que como una medida para combatir la corrupción y hacer leyes más estrictas, leyes más expeditas, normatividad más eficiente para combatir este flagelo, crea el proceso verbal de responsabilidad fiscal. Sin embargo, la implementación de este proceso no pudo llevarse a cabo como se consideró que se podía hacer, pues no hubo una capacitación o un entrenamiento, no se desarrollaron competencias para que los funcionarios que adelantan estos procedimientos pudieran hacerlo de una manera eficaz, rápida, eficiente. ¿Por qué no se logró este cometido? Porque sencillamente no hubo una formación que nos permitiera entender que una cosa es el lenguaje escrito y otra cosa es el lenguaje verbal, y que uno y otro tienen unas normas, tienen unos principios, tienen unas exigencias muy particulares. Luego no se trataba simplemente de que la ley desarrollara un procedimiento verbal y que de inmediato quienes operaban el proceso pudieran desarrollarlo sin más preparación. Imaginemos, por ejemplo, que tuviéramos que escribir y no tuviéramos conocimiento de semántica, sintaxis, en fin, sería tanto como ponernos a adelantar un proceso verbal y no tener unos fundamentos teóricos prácticos sobre qué reglas y principios rigen este tipo de lenguaje. El marco teórico que se ha establecido para el desarrollo de esta investigación es el que permiten autores como Austin, Searle, Grace, Sperber y Wilson en la teoría de los actos de habla, que desarrollan todo el tema de la pragmalingüística y establecen una serie de pautas, de normas, de reglas, de principios que emergen de esos actos conversacionales. Consideramos que a partir de estudiar, de analizar, de revisar exhaustivamente tales teorías, podríamos apropiar lo que ellas ofrecen para efectos de adelantar el proceso, aplicarlos al proceso de responsabilidad fiscal verbal. Temas como, por ejemplo, el principio de cooperación o las implicaturas, las inferencias, las explicaturas y los mismos actos de habla y las acciones que se realizan con el habla son elementos muy valiosos y de gran importancia que podrían servir a los propósitos del proceso de responsabilidad. Así las cosas, los objetivos del trabajo que se pretende hacer, pues estudiar, analizar y sistematizar los postulados teóricos de la pragmática lingüística, desde de las teorías más significativas, más relevantes, más extendidas de esta disciplina, para poder elaborar un documento que sirva de guía, que sirva al propósito del proceso.
del proceso verbal. Como objetivos específicos, tendrá que hacerse revisar las propuestas teóricas que han venido desarrollando o abriendo camino a los estudios de la pragmalingüística dentro de la perspectiva lingüística, familiarizarse con los conceptos fundamentales de la lingüística como ciencia, analizar el carácter interdisciplinar de la pragmalingüística en el ámbito jurídico y apropiar conceptos de la comunicación verbal desarrollados en la pragmática y extendidos actualmente. Como metodología se propone analizar audiencias reales, verbales, que algunas sesiones de esas audiencias se pueden encontrar en YouTube, pero hay que analizar audiencias completas, hay que tener en cuenta que estas audiencias pueden durar 5 años y que cada diligencia puede ser suspendida X cantidad de veces. Luego tendríamos muchas sesiones de varias horas que completarían una audiencia. Luego habría que acopiar muchísimas sesiones para de esa manera contar con una audiencia, con un proceso desarrollado en su integridad. Ese sería el corpus de la investigación, y de ahí analizaríamos los aciertos y los desaciertos del uso del lenguaje verbal a la luz de las teorías más extendidas de la pragmalingüística, para posteriormente hacer una propuesta de aplicación de estas teorías en el desarrollo de las audiencias del proceso de responsabilidad fiscal verbal en aras de la celeridad y de la eficiencia del mismo. El cronograma de actividades tendrá que hacerse una relación de actividades por desarrollar, se describirá cada una de ellas, se establecerá una fecha de inicio y una fecha de culminación durante el periodo que se concerte con los directores. Como resultado de la investigación, se pretende producir un documento en el que se presente una propuesta sustentada de tal forma que muestre la pertinencia y la necesidad de apropiar esas teorías de la pragmalingüística del proceso de responsabilidad fiscal verbal y la forma como debería hacerse. Los impactos generados, naturalmente, serían que los operadores del proceso podrían contar con una guía que les enseña a hacer uso del lenguaje verbal a la luz de estas teorías de la pragmalingüística que tanto se han extendido y que están permeando todas las disciplinas, entre esas la nuestra. Será un documento también de consulta de jueces, de abogados y de ejecutivos en general, para quienes los actos conversacionales sean de su interés y asimismo puedan con ellos permitir unas conversaciones productivas, exitosas, expeditas para los propósitos que se requieran. De bibliografía, estamos contando en este momento con John Austin, Cómo hacer cosas con palabras, John Searle, el ensayo sobre filosofía del lenguaje, Grace, lógica y conversación, Sperber y Wilson, la teoría de la relevancia. Todas ellas serán analizadas, desglosadas, revisadas, sistematizadas y apropiar los elementos que más nos interesen al propósito del proceso de responsabilidad fiscal. Gracias.